Miranda Bosch Real Estate and Art presenta Fuera de Plano, la primera ficción sonora del sector inmobiliario. Episodio 4. El emprendimiento. Hija de arquitectos, supe desde muy chica que mi destino aguardaba en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria. Luego de recibirme y trabajar en diversos proyectos menores, finalmente llegó la oferta deseada. Una importante empresa de real estate estaba necesitando una arquitecta para trabajar in-house en un ambicioso proyecto de torres en el barrio porteño de Núñez. Mi rol estaba pensado para servir de enlace entre la constructora, los brokers y el departamento comercial. El emprendimiento constaba de oficinas y viviendas de lujo, además de tener un polo gastronómico en la planta baja. La obra ya había alcanzado un 90% de avance, con su comercialización iniciada de pozo. Mi objetivo era impulsar la venta de las oficinas más exclusivas en colaboración con el departamento comercial de la inmobiliaria. Al llegar a la obra, una sensación gélida me envolvió, como un vacío interplanetario. La fachada, compuesta por cristales que refractaban la luz de un modo casi sobrenatural, y un diseño cúbico que desafiaba cualquier geometría conocida en la Tierra, daba la impresión de que la estructura que se alzaba ante mí era una reliquia de otra galaxia. No era solo una edificación más, era una entidad, una edificación colosal que parecía flotar en el paisaje del corredor norte. De inmediato sucumbí al magnetismo de aquel emprendimiento. Como era una mañana de sudestada, la obra estaba desierta. En la planta baja me topé con un guardia de seguridad. Su rostro surcado por un nerviosismo inusual no coincidía con la formalidad de su uniforme. Aún así se presentó y, con voz tensa, me indicó lo esencial para moverme por el edificio. Me acompañó hasta el ascensor de carga, dado que mi intención era alcanzar la terraza para contemplar la furia del río y la ciudad, azotadas por la feroz tormenta, y luego descender a las exclusivas oficinas que estaban justo por debajo. A medida que nos acercábamos a la zona de ascensores, la temperatura parecía desplomarse con cada paso. Esperaba que el hombre me acompañara, pero en cuanto las puertas se abrieron, un temblor lo sacudió y su mirada se terminó de perturbar. Su voz se quebró en un balbuceo incoherente y finalmente se marchó con una premura que rozaba el pánico, como si el mero pensamiento de lo que aguardaba en los pisos superiores fuera una tortura insoportable. Cuando las puertas se abrieron en el piso 33, un soplo de aire frío me recibió. Allí arriba, la claridad de la mañana no existía. El espacio se sumía en una inquietante penumbra, como si la propia arquitectura del lugar hubiera sido diseñada para repeler la luz natural. Mis pasos resonaban, extrañamente amplificados en el vacío salón del Zoom. Me paré frente a un ventanal gigantesco a contemplar la furia de la sudestada. El agua azotaba los cristales con una violencia desmedida y el río, envuelto en una niebla densa y opaca, era apenas una sombra incierta. Era un panorama tan siniestro como atractivo. Prendí las luces y comencé a recorrer la obra. El lujo de las terminaciones era digno de tal emprendimiento. El piso estaba cubierto por amplios listones de porcelanato que replicaban con asombrosa fidelidad la textura y el veteado profundo del roble oscuro. Dominando la escena, se alzaba una imponente barra monolítica de mármol de Carrara, destinada a ser el epicentro social. Las columnas robustas y esbeltas también estaban revestidas en este mismo material. Y por último, un mobiliario de sillones modulares de terciopelo y luminarias de diseño vanguardista daban confort y exclusividad. Todo parecía estar en orden. La venta será un éxito, pensé. Cuando mi mano se posó sobre la fría superficie de la barra de mármol, lo inexplicable se desató. El blanco veteado se contrajo al instante en un negro profundo y denso, como si la oscuridad del universo mismo se hubiera solidificado bajo mi tacto. Retiré la mano en un sobresalto. Mi corazón latía desbocado. Retrocedí a tientas. Desesperada, busqué el brochure en mi cartera, indagando por una explicación racional. Quizás una tecnología nueva. Pero solo encontré los inocentes renders de la barra y detalles menores. Lo que acababa de presenciar desafiaba toda lógica, toda física. El pánico me invadió. Miré para todos lados y comencé a gritar por ayuda, pero pronto me di cuenta de que estaba sola.
y que tal vez nadie me creería lo que acababa de suceder. Cuando me disponía a huir, una visión más escalofriante me detuvo en seco. No solo la barra había mutado. A través de los ventanales, la sudestada seguía presente, pero el río ahora era un lienzo de goletas y navíos de épocas coloniales, fantasmas de una era olvidada. Núñez había desaparecido, reemplazado por un vastísimo pajonal agreste que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Angustiada corría a la zona de los ascensores. Mis dedos temblaban al pulsar frenéticamente todos los botones, una súplica silenciosa por escapar de allí. La campanita digital del elevador a mi espalda sonó tétricamente. Sentí miedo. Entré en su cubículo como una fiera acorralada, sintiendo el aire pesado y confinando a apretarme la garganta mientras marcaba la planta baja. Apenas podía respirar. La presión en mi pecho me estaba consumiendo viva, el pulso me retumbaba en la cabeza y mi visión comenzaba a nublarse, sintiendo que me iba a desmayar en cualquier momento. El ascensor comenzó a bajar a una velocidad demencial, con las luces parpadeando erráticamente, sumiendo el interior en sombras fugaces que distorsionaban las paredes. El rugido metálico del cableado se volvió cada vez más ensordecedor, mientras las paredes del cubículo parecían estirarse y contraerse como si el espacio mismo se doblara a mi alrededor. El tiempo se disolvió. Cada segundo se sentía como una eternidad. De repente, un estruendo sordo y una sacudida brutal me arrojaron contra la pared. Las luces se apagaron por completo y luego, con un sonido metálico, las puertas se abrieron pesadamente. Y allí vi. Piso 9. Salí temblando del ascensor y ante mí se reveló un pasillo infernal. Todo allí era rojo. Las paredes, el piso, el techo. Pero lo más escalofriante era que, pese al color, el lugar era idéntico al piso 33 que acababa de dejar. La única excepción a ese tono rojo era una enorme barra blanca, cegadoramente brillante como una estrella. Según mis recuerdos de los planos, la distribución era imposible, ya que a esa altura de la torre solo debería haber viviendas. Instintivamente intenté volver al ascensor, pero los botones estaban muertos, como si el propio elevador se hubiera negado a dejarme marchar, condenándome a lo que fuera que me esperaba en ese diabólico piso 9. Atraída por una fuerza invisible, me acerqué al ventanal. Ahora podía ver aún más de cerca los antiguos navíos, meciéndose peligrosamente sobre la sudestada. Incluso alcanzaba a percibir a los marineros en cubierta trabajando, otros cargando provisiones de barcos pequeños. Parecían tener uniformes militares y otros civiles. Mis ojos buscaban cada detalle, intentando hallar una explicación que nunca llegaba. No podía entender nada, la realidad se había desmoronado y el tiempo, al parecer, con ella. Respiré con fuerza y tomé el celular de mi cartera. Estaba completamente muerto y gélido al tacto. Aceptando mi destino, me dejé caer de rodillas y puse mis manos sobre el ventanal. Allí, mientras la vista imposible de los navíos se clavaba en mi retina, me hundí en un torbellino de teorías, buscando un manto de cordura. Mis pensamientos pronto se desvanecieron cuando la monolítica barra, que antes brillaba como una estrella, comenzó a alterar su luz. No era un simple parpadeo, era una pulsación rítmica, un resplandor que crecía y menguaba con una intención escalofriante, como si estuviera intentando comunicarse conmigo a través de señales lumínicas. Era un patrón, un lenguaje silencioso. Me acerqué con más curiosidad que miedo. A esta altura ya nada me iba a sorprender. Sobre su superficie, ante mis ojos incrédulos, una especie de mapa intergaláctico comenzó a cobrar forma, una red de estrellas, nebulosas y galaxias lejanas que parpadeaban con un brillo inquietante, trazando rutas hacia abismos cósmicos. El emprendimiento de lujo y con una morfología única en Latinoamérica, sueño de cualquier arquitecto, se había transformado en mi peor pesadilla. Nada de lo que me rodeaba tenía sentido y cada segundo confirmaba que no había escapatoria. Desplegué el plano sobre la mesada interestelar, como buscando alguna pista o salida. En ese instante, el papel inerte pareció cobrar vida, reaccionando a la energía de la barra. Los detalles de la torre se entrelazaron con las estrellas mientras complejas fórmulas matemáticas y símbolos ajenos a cualquier cátedra de física o álgebra comenzaron a trazarse, como si el plano y el mapa cósmico dialogaran a través de una sabiduría sideral.
Si no fuera por el contexto, sería algo digno de contemplar. De repente, la quietud se hizo añicos. Un retumbar sordo sacudió el edificio, seguido de explosiones que venían del Río de la Plata. Una batalla naval había estallado peligrosamente cerca de mi posición. Sus ecos vibraban en el espacio irreal del piso 9. No tenía forma de escapar. Todo en ese nivel parecía inerte a excepción de la barra. Fue entonces cuando una idea, nacida de la desesperación más profunda, me asaltó. Tomar el celular muerto y colocarlo sobre su superficie brillante. Para mi sorpresa, inició. Un débil halo de esperanza surgió de repente en esa torre embrujada. El aparato, antes inerte, comenzó a vibrar con una energía sutil sobre la barra y no me atreví a moverme, temiendo perder esa precaria conexión que había surgido. Los cañonazos que estremecían los ventanales parecían surgir de una facción oculta entre los vastos pajonales a orillas del río, y estos, a su vez, eran repelidos con furia por los navíos que surcaban las aguas bravas. La violencia de la batalla se sentía demasiado cercana, demasiado real. Finalmente la pantalla se iluminó, revelando la ansiada interfaz de inicio. Con los dedos temblorosos, introduje mi PIN y el celular se desbloqueó. Rápidamente intenté llamar a mi padre, pero la señal era inexistente. Luego un WhatsApp a mi madre, pero el mensaje nunca salió. El teléfono tenía la carga al 100%, sin embargo, su pantalla era ahora un portal a lo desconocido. Al igual que el plano, parecía estar enviando y recibiendo señales de una galaxia o universos paralelos, presentando iconos y símbolos jamás vistos. Algunos evocaban jeroglíficos egipcios, otros me recordaban a los glifos sumerios. Era como si mi propio dispositivo se hubiera convertido en una llave a otro mundo. La intensidad de la batalla crecía con cada segundo y con ella mi desesperación. De repente el celular se volvió completamente negro y con un ligero zumbido comenzó a levitar sobre la superficie de la imponente barra. Mi mano se extendió y al tocar la pantalla, el dispositivo cobró una vida diferente. Se activó el modo de emergencia. Marqué 911 y para mi asombro, la respuesta fue inmediata. Me da la sensación de que hay alguien al otro lado. Llevo ya varios minutos contando mi historia en lo que debe ser una grabadora. No sé si este mensaje se está reproduciendo correctamente, pero quiero que sepan que soy la arquitecta Emilia Picarelli. Estoy atrapada en un emprendimiento de Núñez frente a Ciudad Universitaria. Es el año 2040 y necesito ayuda porque estoy atrapada hace mucho tiempo y tengo mucho miedo. Escuchaste Fuera de Plano. Producción Miranda Bosch Real Estate and Art. Ficción sonora creada y escrita por Gustavo Madrigal.